Saludos hermanos y amigos que están en sintonía del programa Transformando Vidas, que se presenta ahora a través de la televisión. Damos gracias a Dios por darnos la oportunidad de llegar hasta la intimidad de tu hogar, estimado hermano y amigo televidente, con un poderoso mensaje de la palabra de nuestro Señor Jesucristo. La Biblia dice que la palabra del Señor es poderosa. La palabra de Dios cambia, la palabra de Dios transforma, la palabra de Dios sana, la palabra de Dios libera. La palabra de Dios es, estimado hermano y amigo, una herramienta poderosa que Dios usa para llegar al corazón de todo ser humano. Y en esta oportunidad yo quiero animarte, quiero invitarte para que estés atento para poder escuchar este mensaje que el Señor ha puesto en mi corazón a compartir contigo. Y está relacionado con la oración. Y el título de la enseñanza, de la palabra que hoy quiero compartir, es la oración que agrada a Dios. Repito, la oración que agrada a Dios. Tengo dos preguntas para iniciar el tema de hoy. ¿Será el deseo de Dios que toda persona en el mundo entero tenga la práctica, la disciplina de la oración? Y yo creo, es mi pensar, mi sentir, que sí, que el deseo de Dios es que todo mundo pueda tomar tiempo para postrarse delante de la presencia del Señor y buscar su presencia en oración, en adoración. Ahora, la otra pregunta es, ¿se complacerá Dios en responder todas las peticiones y todo tipo de petición? No sé cuál sería tu respuesta, pero la Biblia dice que no todas las oraciones logran tener la respuesta para aquel hombre, aquella mujer que está buscando el favor de Dios. Ahora, ¿por qué estoy haciendo estas dos preguntas? La razón es de que la mejor manera de saber cómo Dios responde a la oración es ir precisamente a la palabra de Dios, a la Biblia, para saber a lo largo de la historia bíblica de aquellos hombres y mujeres que en determinado momento de su vida se vieron apremiados por alguna circunstancia y lo que hicieron fue buscar a Dios en oración. Y la mayoría, obviamente, de ellos obtuvieron la respuesta. La mayoría de ellos llegaron a la presencia del Señor a través de su oración. Pero ¿cuál fue, por decirlo de esta manera, la clave? ¿Cuál fue el secreto para que Dios pudiera responder a la oración? ¿Cuál fue realmente ese elemento importante que hizo que Dios respondiera a la oración? Tal vez no solamente un elemento, sino varios elementos. Y de eso quiero compartir contigo en estos próximos minutos. Y vamos a ir al libro primero de Reyes, en el capítulo 3, voy a leer el versículo 5 y también voy a leer otros versículos más como el 7 al 9. Primer libro de Reyes, capítulo 3, versículo 5. Dice, y se le apareció Jehová a Salomón en Gabaón una noche en sueños, y le dijo Dios, pídeme lo que quieras que yo te dé. Voy a repetir, primer libro de Reyes, capítulo 3, versículo 5. Y se le apareció Jehová a Salomón en Gabaón una noche en sueños, y le dijo Dios, pide lo que quieras que yo te dé. Cuando estaba leyendo y preparando este mensaje para compartirlo con los hermanos en la iglesia cristiana Nueva Unción, que el Señor me permite pastorear, realmente tocó mi vida y dije, Señor, esta palabra la tengo que llevar a mis hermanos. Y ahora también el Señor me pone en el corazón llevártela a ti, estimado hermano y amigo televidente. Y es que este hombre llamado Salomón, que fue el segundo rey en Israel, era un hombre que por designio de Dios tendría que suceder a su padre David en el gobierno del pueblo de Israel. David le había llegado su tiempo, alguien tenía que ocupar el lugar en el palacio del rey en Jerusalén, en Israel, y Dios por su propia voluntad había determinado que el siguiente rey en Israel sería el hijo de David llamado Salomón. Salomón era el hijo de David y Dios había
propuesto en su soberana voluntad que fuera él el próximo rey en Israel. Pero hay ciertos elementos que vamos a tomar en cuenta hoy en esta palabra. El primero es que Salomón no tenía experiencia como un gobernante. Él no tenía experiencia, absolutamente nada de experiencia para poder gobernar a una nación. Y yo le decía a los hermanos en la congregación, si nosotros nos vemos como padres de familia, como madres, qué difícil es poder tomar control de nuestra familia. Y por muy numerosa que sea la familia o por muy pequeña que sea la familia, a veces a nosotros los padres de familia se nos hace muy complicado poder, por decirlo de esta manera, gobernar a nuestra familia. Ahora, imagínate gobernar a toda una nación. Eso es muy complicado. Y para llevar a cabo ese propósito en la vida de Salomón, él estaba consciente que de la única manera que él podía hacerlo era con la ayuda de Dios. Entonces Dios, que conoce nuestros corazones y que conocía el corazón de Salomón, se le revela en sueños una noche. Y es Dios el que toma la iniciativa y le dice: Salomón, pídeme lo que quieras, que yo te lo voy a dar. Resulta que entonces Salomón toma la decisión y está frente a frente con el Señor. Y el Señor espera oír de Salomón qué es lo que quiere que Dios le dé. Entonces, Salomón hace una petición. En el versículo 7 al 9 de este siempre primer libro de Reyes, capítulo 3, dice: Ahora pues, Jehová, Dios mío, tú me has puesto a mí, tu siervo, por rey en lugar de David, mi padre. Y él dice: y yo soy joven y no sé cómo entrar y salir. Y tu siervo está en medio de tu pueblo, al cual tú escogiste, un pueblo grande que no se puede contar ni numerar por su multitud. Da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar tu pueblo tan grande? Y el versículo 10 dice: y agradó delante del Señor que Salomón pidiese esto. Entonces, podemos ver a través de la palabra del Señor que es Dios mismo el que hace una invitación, por decirlo de esta manera. Es Dios mismo el que hace la invitación a Salomón a que le pida lo que quiera. Ahora, apliquémoslo a nuestra vida en este momento. En mi experiencia como un hijo de Dios, como un siervo de Dios, yo puedo decirte con toda confianza, con toda libertad y con toda certeza en mi corazón, que siempre yo he entendido esto porque el Señor me lo ha revelado, no porque yo de mi propia cuenta, sino porque Dios me lo ha revelado a través de su Espíritu Santo, que Dios es siempre el que toma la iniciativa cuando Él quiere bendecir a sus hijos, cuando Él quiere bendecir a toda persona, cuando Él quiere bendecir a un matrimonio, cuando Él quiere bendecir a una familia. Es Dios siempre el que toma la iniciativa. Es Dios el que siempre da el primer paso. ¿Sabes por qué, estimado hermano y amigo? Porque Dios lo que desea es bendecirnos en todas las áreas de nuestra vida. Entonces, Salomón se presenta delante del Señor y Dios se agrada de que él le pida algo. Y quiero hacer notar contigo esta expresión. Dios le dice: pide lo que quieras que yo te dé. Ahora, la actitud de Salomón nos muestra que él comprendió que Dios se deleita en las oraciones que, en primer lugar, son oraciones que están alejadas de todo egoísmo. Sí, porque Salomón pudo haber pedido muchas cosas. Ya más adelante voy a leer lo que Salomón pudo haber pedido, aprovechando la oportunidad de que Dios le estaba abriendo ese privilegio de poder pedir lo que quisiera. Es prácticamente Dios diciéndole: pídeme lo que quieras, yo te lo voy a dar. Pero Salomón, la Biblia dice que ha sido uno de los hombres más sabios en la humanidad. Él no tuvo una actitud egoísta. ¿Qué quiero decir con esto? Él no pidió a Dios solo para él.
riqueza, fama, poder, autoridad, poder derrotar a sus enemigos. No, no, no. Salomón actuó con sabiduría y absolutamente nada de egoísmo en él, sino que él entendió que la responsabilidad que él tenía en ese momento como el nuevo gobernante en Israel, no iba a ser fácil gobernar a la nación. Entonces él demandó sabiduría de parte de Dios. Eso es importante. Yo te quiero decir, estimado hermano y amigo, todo ser humano en la vida necesita sabiduría para tomar decisiones. Todos los días, desde que nos levantamos en la mañana hasta ir al descanso en la noche, estamos tomando decisiones. Algunas son pequeñas, otras son mayores, unas quizá las pudiéramos considerar como insignificantes, pero hay otras muy importantes decisiones que nosotros tomamos en nuestra vida. Y es importante que toda decisión que tú tomes en tu vida, respecto de tu propia vida, respecto de tu familia, de tu matrimonio, de tu trabajo, cualquier decisión que quieras tomar, no la tomes movido por emociones, no la tomes movido por sentimientos, no la tomes movido por circunstancias, sino que la decisión que tú vas a tomar, tómala bajo la dirección gloriosa de nuestro Padre Celestial a través de su Santo Espíritu, guiándonos a su palabra, la Biblia. Eso es muy importante. Entonces, Salomón, en el versículo 7 de este primer libro de Reyes dice: ahora pues, Jehová Dios mío, tú me has puesto a mí, tu siervo, por rey en lugar de David mi padre, y yo soy joven y no sé cómo entrar ni salir. Cuando la Biblia nos dice que Salomón no sabía cómo entrar y salir, ¿qué entiendo yo por esto? Y te lo quiero compartir. Lo que entiendo por esta expresión, que no sabía cómo entrar y cómo salir, era: Señor, voy a parafrasear o en palabras sencillas, Señor, la verdad, no sé qué hacer, no sé cómo gobernar esta nación, pero si tú me das sabiduría, me das entendimiento a mi corazón, entonces voy a saber cómo gobernar esta nación, porque este pueblo no es mi pueblo, es tu pueblo. Y para poderlo gobernar y llevarlo al éxito en todas las áreas de la vida, necesito sabiduría. Él dijo: no sé cómo entrar, no sé cómo salir. Ahora, ¿no es cierto eso, estimado hermano y amigo, que a veces nosotros no sabemos qué hacer en determinadas circunstancias de nuestra vida? ¿No es cierto que a veces no sabemos qué decisión tomar ante un problema, ante una dificultad? Y si no tenemos cuidado, nos podemos dejar llevar por la emoción, por el sentimiento o por las circunstancias. O queremos tomar el camino más corto, más rápido, que generalmente nunca ha sido el mejor. Debemos entonces decirle al Señor: Señor, la verdad, no sé cómo resolver este problema. La verdad, no sé cómo voy a hacer para que esta situación se arregle. Así que vengo delante de tu presencia para que seas tú el que me dé la gracia, el que me dé la sabiduría para poder salir adelante. Ahora, hay un punto aquí que quiero yo resaltar, y es la actitud de Salomón. Está relacionado con lo que acabo de mencionar, la actitud de humildad. Esa actitud de humildad en Salomón estaba demostrando su total dependencia de nuestro Padre Celestial. Él no estaba confiando en su propia sabiduría o en su propio entendimiento. Salomón tenía tal humildad, tal sencillez en su corazón, que él entendió que el único que lo podía guiar era nuestro Padre Celestial, a través del consejo de su palabra escrita. Entonces, él tuvo esa actitud preciosa, y yo creo que es un buen ejemplo para ti, como también para mí hoy, que con humildad vayamos delante de la presencia del Señor. Reconozcamos que nosotros por nosotros mismos no lo podemos lograr, no podemos saber cómo salir del problema, de la situación. Dios se agrada cuando tú y yo tomamos una actitud de humildad y vamos ante la presencia del Señor a pedirle la ayuda y a pedirle su dirección. Muy bien, en el versículo 8
La Biblia dice, y tu siervo está en medio de tu pueblo al cual tú escogiste. Dice, un pueblo grande que no se puede contar ni numerar por su multitud. Repito, versículo 8. Da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar tu pueblo tan grande? Interesante. Realmente me bendice mucho esta expresión, esta manera como Salomón se dirige a nuestro Padre Celestial. ¿Te das cuenta cuáles son las oraciones que sí agradan a Dios? ¿Te das cuenta cuáles son las oraciones que Dios sí contesta? En primer lugar, una oración con humildad. También debemos tomar en cuenta otro aspecto, reconocer que por nosotros mismos no lo podemos lograr. Y más cuando realmente nos estamos enfrentando a algo nuevo, a algo diferente en nuestra vida. Debemos de tener la actitud correcta delante del Señor. Dice en el libro de Proverbios que nosotros no nos apoyemos en nuestra propia prudencia, sino que dice, reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tu vereda. Él está diciendo que nosotros siempre dependamos del consejo de Dios a través de su palabra y su Espíritu Santo dentro de cada uno de nosotros. Entonces dice Salomón, tu siervo está en medio de tu pueblo. Ahora, nosotros debemos de orar por nuestros propios problemas. Claro, tenemos todo el derecho para hacerlo. Dios nos ha dicho en su palabra, clama a mí y yo te responderé. Jesucristo dijo, todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, yo lo haré. O sea, hay muchas promesas acerca de la oración. Nosotros tenemos todo el derecho de pedir a nuestro Padre Celestial lo que nosotros podamos necesitar, porque somos sus hijos y Él se deleita en bendecir a sus hijos. Él se deleita cada vez que un hijo se postra delante de su presencia y le clama y le pide, y si hay humildad, si hay sencillez de corazón, si hay dependencia total de Él, Dios se agrada de eso. ¿Y sabes qué? La palabra de Dios dice que Él da mucho más abundantemente de lo que pedimos y de lo que entendemos. Yo no sé si ha sido tu experiencia, pero mi experiencia ha sido esa. Cuando yo le he pedido algo al Señor, ¿sabes qué ha sucedido? Que siempre me da más de lo que yo le he pedido. ¿Por qué? Porque Él se agrada de la actitud del corazón al momento de pedirle algo al Señor. Yo te pido en este momento que hagas un análisis de tu propia relación con Dios. ¿Cómo es que tú te acercas a Dios cuando tienes algún problema? ¿Cómo es que tú te presentas delante del Señor cuando tú tienes una necesidad? ¿Lo haces reconociendo su poder? ¿Lo haces reconociendo su señorío sobre tu vida? ¿Lo haces reconociendo que dependes totalmente de Él? Ojalá lo hagas. Y sobre todo, una oración que no sea egoísta, es decir, pensando solamente en nosotros, sino que también la oración, la intercesión debe ser en favor de otros. No hay cosa más hermosa y más maravillosa que también poder identificarnos con la necesidad de las otras personas. Hay muchas necesidades en este mundo. Solamente observa a tu alrededor y te vas a dar cuenta que no solamente tú tienes necesidades, no solamente tu familia. Hay muchas necesidades, hay muchas personas. A lo mejor tienes compañeros de trabajo, a lo mejor tienes vecinos, tienes amigos, y ellos también pueden estar en algún momento de prueba o de tribulación. Si estás en el lugar del trabajo, ¿por qué no le preguntas a tus compañeros o compañeras de trabajo y les dice, oye, ¿tienes alguna petición de oración? ¿Puedo orar por algún problema que tú puedas tener? Y déjame decirte que te vas a sorprender las grandes y múltiples necesidades que hay en las personas que están a tu alrededor. Entonces es una oportunidad para que tú puedas orar por tu familia, puedas orar por tus compañeros de trabajo, por los compañeros de estudio, los compañeros en escuela, en la universidad, en el vecindario y en fin, y aun cuando
hayas abarcado ese círculo de influencia, puedas ir más allá, orar por los gobernantes de esta nación, orar por las autoridades de esta nación, orar por la paz de Jerusalén, como dice la Escritura, orar para que haya paz y haya armonía en los matrimonios y en las familias. Cuando tú y yo hacemos una oración que no es egoísta, es decir, que solamente estamos pensando en nosotros, sino que también vemos la necesidad de otro, a Dios también le agrada eso. Y Salomón lo hizo. Él dijo, tu pueblo. Si te das cuenta, él siempre se enfocó, cuando tuvo esa revelación de Dios, en pedir cómo gobernar el pueblo, cómo ser de bendición para el pueblo. Él no pensó en sí mismo, él pensó en la necesidad de toda una nación. Cuando tú empieces a interceder por los demás, déjame decirte que es cuando Dios va a interesarse y a resolver tus propios problemas. Te animo a que lo hagas. Bien, nosotros los seres humanos tenemos diferentes responsabilidades, los padres, las madres. Yo quiero decirte que debemos de orar también para que cada día seamos mejores padres, mejores madres, mejores hijos, hijas, mejor empleado, mejor empleador, yo no sé, o cualquier circunstancia que pueda haber en tu vida. Orar por tu familia, orar por provisión material, orar por sanidad, orar por liberación de alguna opresión que pueda haber en tu vida, orar por la unidad de la familia, orar para que las almas sean salvas en esta ciudad y en el mundo entero, para que Dios use a esos siervos que Él ha llamado a ser los evangelistas, los predicadores de su palabra. Ahora, ya voy acercándome al final de esta reflexión de la palabra del Señor. Y en el versículo 9 de este primer libro de Reyes, capítulo 3, la Biblia dice: da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar tu pueblo tan grande? Entonces, Dios le da a Salomón un corazón entendido, porque él tomó la actitud correcta. Voy a finalizar leyendo esta parte. Yo sé que te va a bendecir mucho y te va a ayudar para que tú la apliques en tu propia vida, en tu familia. Porque más adelante, la respuesta que Dios le da a Salomón, su siervo, es una respuesta maravillosa que yo deseo compartir contigo. En el versículo 11, primer libro de Reyes, capítulo 3, versículo 11 hasta el 14, dice: y le dijo Dios: porque has demandado esto y no pediste para ti, oh, qué tremendo esto, muchos días, ni pediste para ti riquezas, ni pediste la vida de tus enemigos, sino que demandaste para ti inteligencia para oír juicio. He aquí lo he hecho conforme a tus palabras. He aquí que te he dado corazón sabio y entendido, tanto que no ha habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. Y continúa la bendición. Y aún también dijo el Señor a Salomón: te he dado todas las cosas que no pediste, riquezas y gloria, de tal manera que entre los reyes ninguno haya como tú en todos tus días. Y el versículo 14 y final dice: y si anduviereis en mis caminos, guardares mis estatutos y mis mandamientos, como anduvo David tu padre, yo alargaré tus días. Gloria a Dios. Hay un pensamiento que está registrado en la palabra que dice que en la obediencia está la bendición. Dios le hizo una promesa a Salomón, que si no se apartaba de sus caminos, que si era como David su padre, obediente a todo lo que él decía a través de su palabra, él lo iba a prosperar, lo iba a bendecir, y como una bendición más le iba a alargar sus días sobre la faz de la tierra. Pero
Esos días largos sobre la tierra iban a ser días de mucha bendición. Ahora, para finalizar, yo quiero animarte, invitarte. ¿Cómo está siendo tu oración al Padre actualmente? ¿Estás orando con humildad? ¿Estás orando conforme a la voluntad de Dios? Si lo estás haciendo, te felicito. Y ten por seguro que Dios va a responder a esa petición. Y te va a añadir mucho más de lo que tú le puedas estar pidiendo, porque esa es la promesa de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, yo te pido ahora de que tú leas la Biblia y a través de la lectura de la Biblia tú te vas a dar cuenta cuáles son las oraciones que a Dios le agradan, cuáles son las oraciones que Dios contesta. Yo te animo entonces a que tú, en tu vida personal, como un hijo de Dios, lo hagas. Y si todavía tú no conoces a Cristo, estimado amigo, todavía no lo has recibido en tu corazón como tu Señor y tu Salvador, este es el momento en que tú puedas reconocer que Jesucristo te ha estado llamando, que el Dios Todopoderoso te ha estado llamando al arrepentimiento de pecado y a entregarle tu vida al Señor Jesucristo, abrir tus labios y confesar que a partir de este momento Él es tu Señor y Él es tu Salvador. Y si lo haces, entonces Él dice en su palabra que te va a dar salvación y que te va a dar vida eterna. Que el Señor te bendiga. Quiero agradecer el tiempo que has estado con nosotros en el programa Transformando Vidas, presentado por la Iglesia Cristiana Nueva Unción en la ciudad de Las Vegas, Nevada. En pantalla aparece siempre nuestra dirección, nuestro número de teléfono, si deseas obtener más información. Mientras tanto, mientras llega la oportunidad de volver a estar en tu hogar, te deseo abundantes bendiciones de nuestro Señor Jesucristo. Será hasta la próxima. Bendiciones.